Liz, vienes a Santiago a presentar tu libro. Explícanos de qué va tu libro. Vale, pues el libro se llama Muchos pequeños granos de arena. Es un libro que se concibió a finales de 2014 para refutar un poco el relato de los medios tradicionales de que todo lo que estaba pasando en Cataluña era una manipulación de los políticos para mantener callados los catalanes, para mantenernos ocupados mientras ellos se hicieron con el poder. Y de hecho es justamente al revés. El proceso hacia la independencia de Cataluña ha sido un movimiento de las bases, de la gente, que se frustraba con los políticos porque los políticos no estaban haciendo lo que nosotros queríamos, que era organizar un referéndum sobre la independencia. Y hay una infinidad de creatividad en estas iniciativas, desde las manifestaciones, que se conocen bastante bien, pero hay muchas más cosas que se tuvieron que hacer para llegar a estas manifestaciones. Y entonces el libro es una colección de fotografías que da pruebas de todas estas cosas que hemos ido haciendo a lo largo de los últimos 10 años más o menos para que los políticos nos hagan caso, para que convoquen este referéndum vinculante oficial que nos han prometido ahora para finales de septiembre de este año. ¿Cómo valoras la actitud y el juego que tiene de alguna forma el gobierno español de hablar de diálogo y luego pues tomar decisiones que no parecen que tengan que ver con el diálogo? ¿Qué esperáis vosotros del gobierno de Madrid en este momento? Claro, no esperamos mucho y hace tiempo que no esperamos mucho. Es decir, los políticos en el año 2012 en Cataluña todavía estaban hablando de intentar ir a negociar con el gobierno en Madrid, hablar de una mejor financiación, un pacto fiscal y tal, y la gente ya no lo creíamos. Desde los problemas con el Estatuto de Autonomía, que no nos fijamos, porque el estatuto que se escribió en Miravet en el año 2000 y poco, pues no se pareció en nada en el que nosotros votamos, y luego con la sentencia se rebajó más todavía. Eso que decía Alfonso Guerra, que se habían pasado un cepillo en el estatuto, así con soberbia y humillación, es que la gente no se olvida de esto y piensa, si con un gobierno socialista en Madrid y un gobierno socialista en Cataluña que se estaban de acuerdo con intentar mejorar la relación entre Cataluña y España no se ha podido conseguir, ¿qué es lo que vamos a hacer con un gobierno del PP que recogió firmas contra Cataluña, que trajo que intentó hacer esta sentencia contra el estatuto, que ahora mismo dice, sí, queremos hablar de tener diálogo, pero no podemos hablar de lo que os interesa a vosotros? ¿Qué tipo de diálogo es este? O un gobierno que insiste en judicializar todo este proceso, en lugar de encontrar una solución política, dice, no, vosotros no tenéis el derecho ni de hablar de esto en vuestro parlamento, nosotros decidiremos lo que podéis hablar en el parlamento. Pues eso no funciona, esto no lleva a ningún diálogo real, y yo creo que los catalanes no se fían, no esperan nada del gobierno español. Durante la mayoría absoluta del Partido Popular hubo una gran campaña propagandística en contra de Cataluña, de los catalanes, por todo el Estado. De hecho, a nivel popular es muy fácil escuchar comentarios en contra del pueblo catalán. ¿Cómo pensáis que podéis vosotros llegar y neutralizar esa campaña propagandística? En parte este libro que tú escribes es un poco... ¿Tiene ese objetivo? Justamente esto, sí, es que yo con el libro lo que quería hacer era enseñar otra visión de lo que está pasando en Cataluña, que no es un complot de los políticos catalanes para quedarse con el poder o para cubrir actividades nefastas, no es eso. El movimiento hacia la independencia en Cataluña es un movimiento de la gente que quiere tener una voz sobre su política, sobre su futuro político, y quiere que los políticos le escuchen. Y para
atraer la atención de los políticos, pues se ha abocado a hacer todo tipo de actividades, desde encender miles de velas, desde hacer recorridos en bicicleta, desde hacer muchísimas conferencias, debates, libros, vídeos, mucha pedagogía sobre por qué sería interesante tener un Estado propio, independiente catalán, muchísimas cosas. Y la verdad es que es interesante porque está siendo muy efectivo. Nosotros ahora tenemos una mayoría a favor de la independencia en el Parlamento catalán por primera vez en la historia. Tenemos un presidente comprometido a convocar un referéndum, un referéndum oficial y vinculante con consecuencias. Ha dicho que si ganamos el referéndum con un 50% más uno de los votos, se declarará la independencia. Claro, eso es lo que hemos ganado. Ha habido mucho progreso. Y todo eso gracias a todas estas acciones cívicas, populares de la gente, no de los políticos, que nos están siguiendo y no al revés. Y una última pregunta, que es un poco con el tema de la corrupción, que parece que solo hay corrupción en Cataluña, ¿no? Y está claro que la corrupción es un tema endémico en todo el Estado. ¿Cómo valoras que pueda afectar toda esta revolución de noticias sobre el tema catalán en cuanto a la corrupción? Claro, pues es curioso porque se habla mucho de la corrupción en Cataluña, pero proporcionalmente no tiene nada que ver con la corrupción en el Estado. Y es curioso, han hecho estudios comparando el número de veces que sale la corrupción en Cataluña con la corrupción en otros sitios y sale mucho más sobre Cataluña que sobre los otros sitios. Es decir, es como si hubiera una campaña para decir todo en Cataluña está corrupto, está podrido, cuando la verdad es que, como en todo el mundo, hay corrupción, es cierto, y tenemos que combatirla y erradicarla. Pero ¿cómo podemos hacer esto en este sistema actual, en que el sistema judicial español tarda 8 años, es que lo encuentro inconcebible, en llevar el caso Palau, por ejemplo, a juicio? ¿O cómo puede ser cuando no tenemos la transparencia necesaria para seguir todos estos casos? Es que para mí es una razón más porque necesitamos este Estado independiente catalán, porque tenemos que poder tener las herramientas para tratar estos temas, para que no continúen así. Es que nosotros no queremos que haya corrupción en Cataluña, evidentemente, y parece que con el sistema español continuará así. Y una última, ahora sí la ultimísima, es en cuanto a la relación con otras comunidades y con otras naciones, porque de alguna forma siempre se lanza el mensaje de que el independentismo es eso, separatismo y es no inclusividad, sino exclusividad. ¿Qué visión tenéis de esa relación con el exterior? Además nos dicen, aparte de nacionalistas, además nos dicen egoístas, que no queremos compartir con otras naciones o pueblos o países. Es totalmente falso. Dentro de Cataluña, para comenzar, no es que se quieran tener fronteras, sino que se quiere decidir lo que hacemos nosotros. Queremos gobernarnos nosotros mismos, no es que queremos poner paredes en absoluto. Y eso se demuestra, por ejemplo, con esta manifestación que tuvimos hace 2 semanas en Barcelona. Era la manifestación más grande a favor de acoger refugiados. Es que queremos ayudar y ser solidarios con los pueblos que tenemos alrededor nuestro. Y lo mismo pasa con los pueblos de España. Es que la gente quiere ayudar a otras comunidades, otros pueblos, otras naciones, otros estados, pero queremos poder hacerlo decidiéndolo nosotros y poder básicamente decidir cómo nos gobernamos. Y lo encuentro normal, porque cada estado quiere hacer eso. Y no es cuestión de poner fronteras, sino de decidir cómo construir los puentes. Muy bien, muchas gracias. Pues a ti.